Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos del teorema de Stokes para superficies. Este teorema de Stokes en realidad viene a ser la conclusión final de la relación entre dos integrales, un integral de superficie, S, en este caso que se genera a partir de una integral de línea. En este caso, esta integral de línea viene descrita por esta curva cerrada C. La superficie de S, de este espacio, ¿sí? Está definida como una rotación y justamente su frontera está definida por esa curva cerrada C. Entonces, lo que hacemos en el teorema de Stokes al utilizar es relacionar justamente el campo que pasa por esa curva cerrada C. Aquí tenemos la definición. Campo que pasa por C. Sí, es un integral de línea. Y en este caso lo relacionamos con un flujo. El flujo rotacional que pasa por el campo S. Flujo rotacional por S. Entonces, en la definición del teorema de Stokes, relaciona bastante, ¿no? Indica que la circulación que se genera, obviamente esta circulación generada viene definida por la regla de la mano derecha, ¿sí? A partir de esta curva C, es la suma de circulaciones pequeñas, y estas circulaciones pequeñas se dan dentro de dicha superficie, generando cada una de ellas una rotacional distinta, pero que sumándolas, estas pequeñas circulaciones de los rotacionales dentro de C, nos da también esa rotacional única, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es transformar, pues, ¿no? Ese campo que pasa por C a un flujo rotacional que pasa por la superficie S. Obviamente todo esto se va a lograr, como todo flujo, a proyectarse el campo vectorial que está definido en el espacio como F sobre una superficie proyectada, ¿no? Esta superficie proyectada generalmente se le considera como un área A. Entonces tenemos ahí también el flujo a través del espacio de ese campo vectorial F. Para su cálculo necesitamos justamente definir los valores, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero definiendo la rotacional del campo vectorial. La rotacional del campo vectorial se obtiene de forma fácil. Rotacional del campo vectorial es un simple producto vectorial, producto cruz. Entonces tenemos gradiente multiplicado por el campo vectorial en el espacio. Y ese campo vectorial también tiene que ser continuo, F. Entonces aplicamos acá el producto cruz. Entonces tenemos gradiente por campo vectorial. Como sabemos por la teoría de producto vectorial, tenemos nuestra matriz de 3×3. Primera fila las componentes IJK. Luego en la segunda fila tenemos los componentes de la gradiente. Entonces tenemos primero derivada en función de x, parcial, derivada parcial en torno a y, derivada parcial en torno a z. Y en la última fila tenemos las componentes del campo vectorial tanto en x, en y en z. Entonces todo esto acá solamente para ver cómo obtenemos esa rotacional, ¿no?
Entonces, aplicamos acá nuestra teoría de producto vectorial. Entonces vamos a tener como resultado las componentes en X, en Y y en Z. Las componentes, no olvidemos que por la teoría vamos a tener signos más, menos, más, ¿sí? Y entonces vamos a definir los valores. Entonces, dentro tenemos, para hallar la componente en Y, no nos olvidemos, lo que hacemos es multiplicar estos valores. Entonces, nos quedaría de resultado, para la componente de Y, la derivada parcial de f de z en torno a y menos la derivada parcial de f de y en torno a z. Luego, para hallar la componente en j, multiplicamos de este modo. Entonces vamos a tener acá, primero, tenemos la derivada parcial de f de z en torno a x menos la derivada parcial de f de x en torno a z. Y finalmente, para hallar la componente en z, este vector unitario k, multiplicamos de forma cruzada de este modo, ¿no? Entonces vamos a tener ahí primero la derivada parcial de f de y en torno a x menos la derivada parcial de f de x en torno a y. Entonces, ordenando más los signos, podríamos concluir, ¿no?, aquí, de que esta rotacional del campo vectorial que surge de este producto cruz se ordena de otro modo todavía, ¿no? Entonces vamos a escribir acá. Primero lo que tenemos es, en el primer término tenemos la derivada parcial de f de z en torno a y menos la derivada parcial de f de y en torno a z. Y más. Ahora acá en el segundo componente, como tenemos el menos que antecede, entonces va a positivizar a la derivada parcial de f de x en torno a z. Entonces tendríamos derivada parcial de f de x en torno a z y menos la derivada parcial de f de z en torno a x. J. Más. Tenemos acá el último término, que es la derivada parcial de f de y en torno a x menos la derivada parcial de f de x en torno a y, vector unitario k. Entonces, de este modo hemos definido nosotros acá la rotacional del campo vectorial. Ahora, además de ello, nos falta otros componentes también, ¿no? Tenemos luego el vector unitario normal, que viene dado por este valor de n. Entonces acá lo definimos. Este acá es el vector unitario normal. Vector unitario normal. Y como vector unitario normal, este de acá va asociado a un vector primordial, ¿no? Un vector inicial, el cual va a ser el vector normal. Entonces, nosotros tenemos acá un vector normal al cual podemos describirlo con esta letra n, y cuyo vector unitario viene a ser este vector n minúscula, ¿no? Normal unitario, vamos a ponerle. Normal unitario. Entonces nosotros, siguiendo la definición del vector unitario, tenemos, ¿no?, que el vector unitario es igual al vector inicial, que es esta normal, dividido entre su módulo. ¿Sí? Ahora, hay que entender que este vector normal n mayúscula, ¿sí?, depende muchas veces de la superficie. Si es que la superficie en cuestión está parametrizado en función de x e y, o si la superficie en cuestión está parametrizado, no sé, en otro tipo de
coordenadas en función de r y de θ, entonces el valor de este vector n, vector normal, va a depender de esta parametrización que nosotros tengamos en la curva. El vector normal nosotros podemos definirlo a partir de dicha parametrización. Entonces podemos colocar por acá de repente la definición de ese vector normal. El vector normal, en caso que estemos trabajando parametrizado en función de x e y, entonces tendríamos que considerarlo a partir del producto cruz de dos derivadas parciales. La derivada parcial de s en torno a x, producto cruz con la derivada parcial de s en torno a y. De igual forma, si nosotros estamos trabajando con una curva parametrizada en función de r y θ, digamos, como son ambas variables, nosotros definimos a este vector normal como ese producto cruz de la derivada parcial de s en torno a r, multiplicado vectorialmente con la derivada parcial de s en torno a θ. Entonces de aquí tenemos la definición de ese vector normal, ¿no? Y posteriormente, utilizando la propiedad del vector unitario, podemos calcular ese valorcito de n minúscula. Finalmente, acá en la expresión tenemos un diferencial de superficie. Este diferencial de superficie también depende de la parametrización que estemos utilizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hallar este diferencial de superficie es trabajar con diferencial de área, ¿no? Entonces ponemos acá cito. Diferencial de superficie es igual a el diferencial de área, pero nótese que este diferencial de área que viene escrito acá, ¿sí?, va asociado también al vector normal que tenemos nosotros. Entonces, si bien hay un diferencial de área, este diferencial de área tiene que asociarse con ese vector normal. Así que vamos a multiplicar con el vector normal. Sin embargo, de ese modo tendríamos nosotros una notación vectorial, para lo cual no vamos a trabajar específicamente con este vector normal, sino vamos a trabajar con su módulo. Entonces, vamos a multiplicar acá a ese diferencial de área por el módulo del vector normal. Ese diferencial de área depende de los valores de la parametrización de la curva. Entonces, nos quedaría más o menos así en resumidas cuentas, ¿no? Primero, tenemos nosotros acá el teorema de Stokes inicial, es la integral de línea. Entonces, a partir de ello tenemos la integral en la superficie, ¿sí? Integral en la superficie, obviamente, de el valor de la rotacional del campo vectorial, que es el producto cruz, gradiente por campo vectorial continuo f, esto producto punto con el vector normal unitario, multiplicado por la diferencial de superficie, obteniendo lo siguiente. Primero, tenemos acá una integral ya no de superficie S, sino en este caso del área proyectada A, de esta rotacional, pero acá viene lo más importante. Para hallar el vector normal unitario n minúscula, tenemos el vector normal n mayúscula dividido entre su módulo. Y para el diferencial de superficie, tenemos el módulo multiplicado por el diferencial de área, de donde sea cual sea en este caso el valor del vector normal que se genere, los módulos van a quedar simplificados, obteniendo de este modo solamente la integral en el área de la rotacional del campo vectorial multiplicado en este caso por el producto punto con el vector normal y este diferencial de área que depende de varios valores, ¿no? En este caso, este diferencial de área está asociado a la parametrización. Vamos a completar acá la fórmula inicial.
Pero nótese que si nosotros estamos trabajando con una parametrización en X en Y, entonces los valores que vamos a obtener van a estar dados por este diferencial de X, diferencial de Y para el área. Pero si trabajamos con R con teta, podríamos trabajar con otra parametrización definiendo la diferencial de área como diferencial de R por diferencial de teta. Entonces, de este modo, nosotros podemos trabajar con el teorema de Stokes para transformar una integral de línea definida sobre una curva cerrada C que sirve como frontera para una superficie S donde se genera este flujo rotacional de campo, entendiéndose que la circulación que se genera en S va a ser equivalente a la suma de todas las circulaciones pequeñas que se da a partir de la rotacional en dicha frontera definida por la superficie S, ¿no? Y al mismo tiempo relacionándolo con el área propia del flujo, la cual va a venir definida por estos parámetros al final de la expresión. Entonces, hasta ahí vamos a quedar en este primer video. Hay otros videos de este playlist que van a contener también ejercicios prácticos aplicativos de este teorema de Stokes.